la secreción ácida empieza a disminuir. Y entre comillas volvemos a una situación previa a cuando te dio hambre y empezaste a imaginar los alimentos y después de un par de horas se repite el ciclo. Probablemente vas a tener ganas de comer otra cosa distinta. ¿Cómo nos fue con esto? ¿Qué está con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué es miantérico? Plexo mientérico es un conjunto de células musculares. Para no confundirlo con el plexo submucoso, que es un conjunto de células epiteliales. Entonces, si tú estimulas al submucoso, no pretendas que se muevan, porque no se mueven. ¿Sí? Secretan o absorben. Pero si tú estimulas al mientérico, mientérico significa de músculo, por lo tanto se van a empezar a contraer. Vas a tener peristaltismo. ¿Sí? Ahora, son los únicos neurotransmisores que son importantes aquí. Hay un montón de otros neurotransmisores. Yo creo que no va por ahí la cosa. Pero sí tener presente los neurotransmisores del simpático y del parasimpático. Y saber que si predomina el tono parasimpático, el sistema gastrointestinal se pierde. Eso es lo que andamos buscando. Ahora, ¿el parasimpático se la puede solo? No, necesita la interfaz del sistema nervioso entérico para que converse con los plexos submucosos, los plexos mientéricos. El plexo mientérico se encarga de la movilidad y el plexo submucoso de la secreción y de la absorción. Entérico es intestino. Entonces, cuando tú tienes un gastro, todo lo que es gastro es estómago. Itis es inflamación. Si tú tienes una gastritis, tienes inflamación del estómago. Inflamado el estómago. Si tienes una enteritis, tienes inflamado el intestino. Y si tienes una gastroenteritis, tienes inflamado el estómago, el intestino. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que se ocupa. ¿Preguntas? Interprete el examen de laboratorio de una persona que le salió raro esto. ¿Dónde está el problema? ¿Glándula o cerebro? Analicemos, preguntémosle a la glándula, ¿quién produce el cortisol? Entonces el cerebro, ahí arriba, le manda una señal a la glándula suprarrenal. Y le decimos nosotros a la glándula, oiga, ¿usted está produciendo? No. ¿Y por qué no está produciendo? No, porque a mí no me estimulan de arriba. A ver, vamos a hablar con los de arriba. Oiga, usted de arriba, ¿por qué no estimula la glándula suprarrenal? ¿Cómo que no? Mire. Estamos pero chatos estimulándola y la glándula floja no trabaja. ¿De quién es el problema? ¿Cerebral o glandular? ¿Cerebral o glandular? ¿Cerebral o glandular? ¿Estamos claros que es glandular? Porque el cerebro sí le está mandando la señal, pero la glándula no responde. ¿Sí? Ya. ¿Qué otra cosa importante? Si es que hubiese cortisol, vamos a inyectarle cortisol a esta persona. ¿Sí? Entonces ahí está la hipodérmica, cortisol. Le inyectamos cortisol y ahora el cortisol está en las nubes. ¿En qué zonas puede estar actuando el cortisol para regular las hormonas? En la de hipófisis, yo estoy de acuerdo. ¿Y dónde más? Y en el hipotálamo. Son las dos zonas donde podemos encontrar una retroalimentación. ¿Puede el cortisol actuar sobre las células de la corteza? La respuesta es sí. Puede actuar en cualquier otra célula del cerebro, pero las que están regulando la retroalimentación negativa son dos: hipotálamo y adenohipófisis. Entonces, aquí sería una zona que sería el hipotálamo
esta otra zona sería la adeno y hipófisis. ¿Ya? Acá tenemos claridad que existen varios tipos de hormonas, pero que en general las hormonas las podemos clasificar en dos. Las que son peptídicas. ¿Qué significa que una hormona sea peptídica? Son proteínas, son aminoácidos, que es lo mismo. ¿Sí? Así que estos de acá son proteínas. ¿Y las que son esteroidales, cuáles son? Si es esteroidal, deriva del colesterol y son lipídicas. Por lo tanto, aquí, ejemplos de esto, ¿cuál tenemos? Cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra hormona femenina del siguiente proceso? Del siguiente? Progesterona, P4. ¿Ah? ¿Cuál otra? Esta. Es que no es del colesterol, pero está en esta clasificación. ¿Perdón? ¿Mismo? Sí, pero T4 no tiene actividad biológica. No, pero aunque T4 no tiene actividad biológica. ¿Cuál otra acá? La del calcio, ¿cómo se llama? Ya, atención, la calcitonina es peptídica. Pero hay una que regula la absorción de calcio. ¿Cómo se llama esa? Tiene dos nombres. Vitamina D3. ¿Sí? Que es el nombre que me gusta a mí. Calcitriol. El calcitriol o la vitamina D3 viene del colesterol. Así que también es una hormona esteroidal. Ya, atención con lo que vamos a decir porque es importante tener en mente, aparece ahí en el cuadernillo de estudio, creo que en la primera página, primera pregunta, hago una diferencia entre los tipos de hormonas. Este tipo de hormona, entonces, peptídica, lo más probable es que sea soluble en agua. Y si es soluble en agua, soluble en sangre. Si es soluble en agua, ¿atraviesa membranas plasmáticas? No. Entonces, estas hormonas tienen su receptor en la superficie, independiente cuál receptor sea. ¿Y qué pasa con estas hormonas esteroidales y la T3? El receptor lo tienen en el citoplasma. Por lo tanto, la hormona tiene que atravesar la membrana, llegar al receptor, y una vez que el receptor se junta con la hormona, se van al núcleo y expresan genes. Y empiezan a aparecer cosas que antes no había. Por ejemplo, nos vamos a inyectar testosterona. La testosterona va a actuar en un montón de órganos, pero en el tejido muscular esquelético va a ir al receptor que tiene dentro, se va a ir al núcleo y va a aumentar la expresión de sarcómeros. Por lo tanto, vamos a empezar a tener más masa muscular. Antes no había tanta masa muscular, ahora hay más masa muscular. ¿Por qué? Porque nos inyectamos testosterona. ¿Y cómo actúa la testosterona? Ingresa, interacciona con el receptor que está dentro, parece el citoplasmático, se va al núcleo y expresan genes. ¿Cómo actúan las hormonas peptídicas en un receptor de superficie? Por lo tanto, ¿puede haber una traducción de señal de expresión génica? Sí, puede haber. Pero la interacción es con un receptor que está en la superficie. ¿Por qué? Porque como estas hormonas son solubles en agua, no pueden atravesar las membranas plasmáticas, siempre se quedan afuera. ¿Se entendió esta primera parte? Ya. El cerebro produce solamente hormonas peptídicas. Y algunas glándulas también. Por ejemplo, el glucagón es una hormona peptídica. La insulina es una hormona peptídica. Pero ¿cuáles no son hormonas peptídicas? Las que tenemos acá. Las que son derivadas del colesterol. ¿Y entonces a dónde se producen estas hormonas? ¿El cortisol dónde? En la glándula. ¿La aldosterona? En el suprarrenal. Ya lo dijiste. ¿Ah, suprarrenal? Sí.
La testosterona en la gónada, el estradiol y la progesterona en la gónada, la vitamina D, el rana de sangre tiene hígado, riñón y piel. ¿Sí? ¿Y la TT? El glándulo tiroideo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Perdón? Receso, sí, receso. Sí, puede ser un receso. Debería haber. Mira, la tabla de especificación dice tipos de hormonas y diferencias funcionales. ¿Cuántos tipos de hormonas son? 2. ¿Sí? Peptídicas y esteroidales. Más la T3 que se considera esteroidal, aunque no es esteroidal. Dice, oye, la gónada está produciendo demasiada testosterona. Entonces deja de producir FSH y LH. Entonces vuelve abajo y dice, no te voy a mandar más de esto, así que lo más probable es que el folículo no se desarrolle. ¿Y quién produce el estradiol en el ovario? Las células foliculares que están creciendo alrededor del huevo. El huevo no tiene nada que estar produciendo hormonas. Son las células de alrededor las que producen primero el estradiol. Y después cuando hay eclosión, sale el huevo del ovario, esas células que quedaron ahí cambian de fenotipo, que se llama, y se transforman en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce progesterona. ¿Sí? Hormonas, origen y funciones generales. Aquí es una cuestión casi de memoria. Uno tiene que saber qué órgano produce determinada hormona y esa hormona dónde va. Hay una palabra bien rara que yo escribí el otro día que se llama pleiotropismo. ¿No nos acordamos de esta palabra? No, al revés. ¿Algo específico? Que actúa sobre muchas partes. No que viene de muchas partes, sino que va a muchas partes. ¿Sí? Por lo tanto, hay hormonas que tienen esta característica pleiotrópica. Las produce una célula, pero pueden ir a estimular a varias otras. ¿Por qué? Porque cada una de estas tiene receptor para esa hormona. Pero hay otras hormonas que la produce una célula y solamente actúan sobre una célula. Uno es a uno. ¿Sí? Ahora, siempre se está estudiando esta cuestión y cada vez se estudia y se generan más conocimientos y muchas veces se dice lo que pensábamos que sucedía ahora sucede de otra manera. Y parece que en tal órgano hay una célula que recibe la hormona, pero en general nosotros nos vamos a atrever a decir que hay hormonas que actúan sobre muchas células y hay hormonas que solamente actúan sobre una célula. Las que actúan sobre muchas células se denominan pleiotrópicas. Por ejemplo, las hormonas esteroidales que están allá, yo diría que con excepción de la aldosterona, son todas pleiotrópicas. ¿Cómo se llaman las que solamente estimulan a uno? No son pleiotrópicas. Eso no. No tienen pleiotropismo. Por ejemplo, pleiotrópica está la insulina. Al contrario, el glucagón. El glucagón no es pleiotrópico, el glucagón solamente actúa sobre el hígado. Pero la insulina actúa sobre el hígado, el músculo, el cerebro, el pulmón, la piel, y un largo etcétera.
inversamente actúa sobre el riñón. Incluso estando en el riñón actúa en dos partes distintas, y podríamos decir que es pleiotrópico, porque actúa en el túbulo proximal y en el túbulo colector. Puede ser pleiotrópico. Pero si llegase a aparecer el pleiotropismo, ¿en qué? Tú tenés idea de lo que se está hablando, ¿no? Solo a modo de sugerencia, 10 minutos de pausa, seguimos con el sistema renal. ¿Está listo el sistema gastrointestinal? ¿No? Insisto, a esta cuestión hay que echarle una miradita a la tabla de clasificación y a la presentación